noches. Hoy Cultura en Colores y yo estamos especialmente contentos porque vamos a hablar de una exposición que se va a inaugurar el día 29, el viernes 29, en el Museo Patio Herreriano, de José Guerrero, un pintor que a mí siempre me ha apasionado, con lo cual estoy muy contenta. José Guerrero, del Relámpago, el Fulgor. Están con nosotros esta noche Cristina Fontaneda, que es la directora del Museo Patio Herreriano, y Francisco Baena, que es el director del Centro José Guerrero de Granada y comisario de esta exposición. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Podemos estar, como digo, muy contentos, Cristina, porque llevamos 34 años, ¿no?, desde que se hizo una exposición aquí en Valladolid, y vuelve José Guerrero a Valladolid, y yo creo que te lo debemos a ti, ¿no? Bueno, y al Museo Patio Herreriano, la verdad es que, y a la colección Arte Contemporáneo, porque es una exposición que yo tenía muchas ganas de hacer. Primero porque efectivamente es una de las grandes figuras del arte español y sobre todo, bueno, del arte español más internacionalizado, ¿no? Porque él estuvo viviendo en Estados Unidos, luego ya nos lo contará Paco. Sobre todo también porque la colección Arte Contemporáneo cuenta con un corpus importante de obras de Guerrero. Tenemos 5 obras desde 1950 que hacen un recorrido por las diferentes etapas de la obra de José Guerrero, y con las que lo que queríamos era un poco contextualizarlas, ¿no?, dentro de la obra del artista. Y luego también yo creo que es una exposición que conecta efectivamente con Valladolid, en el sentido de que una parte de la exposición lo que hemos hecho es ligarla a una relación o contar la relación que tuvo José Guerrero con Jorge Guillén a través de diferentes trabajos. Y sobre todo también esto nos permite contar un poco de la historia cultural de Valladolid a través de la exposición que se hizo en la Galería Carmen Durango del galerista Antonio Machón, que fue una exposición para presentar la carpeta Por el color, y que se hizo dentro también de un gran evento que hubo en el año 82 en Valladolid, que fue un homenaje a Jorge Guillén, que involucró muchísimas artes, no solo las artes plásticas, sino también la poesía, la música, y bueno, que fue un gran acontecimiento que también queríamos contar. Todas las obras que vamos a ver, Francisco, son del Centro José Guerrero y de la propia familia, ¿no? Exacto, bueno, son las 5 obras del Colección Arte Contemporáneo, y luego el resto son de la familia de José Guerrero y del Centro José Guerrero, sí. Hablábamos de Jorge Guillén, del Relámpago, el Fulgor, es un verso de Jorge Guillén, ¿no? No exactamente, o sea, es una variación, efectivamente, de un verso que él escribió, aparece en Final, fue su último libro, y que es uno de los poemas que compone la carpeta Por el color, a la que se refería Cristina. Entonces, el título en realidad lo hemos ajustado un poquito, pero sí nos interesaba subrayar esa dicción, digamos, poética, porque en definitiva, partiendo de esa exposición del 82, o sea, a la hora de estructurar y de hacer el recorrido de la exposición, lo que pensábamos era que era oportuno revisar lo que fue la relación de Guerrero con la poesía, de su pintura, lo que tiene de lírico, de poético. Entonces, por eso hemos recogido 4 carpetas de obra gráfica, en la que además de su obra hay distintos poemas. En 3 de ellas aparece Jorge Guillén, porque es una relación muy larga la que tuvieron, y en fin, como es un poco, digamos, el anfitrión en Valladolid, Guillén, pues queríamos que esa lectura o ese sentido poético recorriera toda la exposición. Entonces, por ahí el título. O sea, que esa carpeta, que había 6 litografías que la hizo en colaboración con Jorge Guillén, vamos a poder verla en esta muestra, ¿no? Exactamente. Ese es un poco el corazón de la muestra. Sería, por una parte, esa carpeta para hacer esa lectura o ese homenaje también, como decía Cristina, a la historia cultural de Valladolid, por supuesto a Jorge Guillén, que fue una referencia fundamental para Guerrero, y la otra parte, claro, las 5 obras del Museo Patio Herreriano, de Colección Arte Contemporánea, que son las 5 muy buenas de 5 etapas diferentes. Entonces, claro, eso nos daba pie para hacer como una pequeña, bueno, pequeña, ¿no? Grande, porque son 3 salas enormes, son 3 salas, pero para hacer una mirada retrospectiva a toda su carrera. ¿Hasta qué punto influyó la poesía en su obra? Pues mucho, mucho. O sea, Guerrero, bueno, él por generación, donde mejor se reconoció fue en el expresionismo abstracto norteamericano, que fue una generación
de artistas para los que fue muy importante la poesía, en general para todos. De hecho, dentro de los grandes protagonistas del momento, pues quizá con el que llegara a intimar más fue con Robert Motherwell. Robert Motherwell, pintor norteamericano, pero muy interesado por la cultura española, y que de hecho unos años después de la primera carpeta que presentamos, que es 6 litografías, también con un texto en el que Guillén presenta a Guerrero, pues Motherwell hace un libro en el que se tiró 3 o 4 años trabajando, que es A la pintura, de Rafael Alberti. Sí. Entonces, para toda esta generación en general, pues la poesía fue muy fundamental. Pero Guerrero, digamos que ya se reconoció él en esa sensibilidad, porque ya la traía. En Granada, digamos, la poesía está muy presente a lo largo del siglo. Bueno, por supuesto Lorca, pero no solo Lorca, los Rosales, un montón de grandes poetas, ¿no? Y entonces Guerrero fue amigo de muchos de ellos y estaba, digamos, muy cercano a su mirada, a su sentimiento también lírico, ¿no? de la vida, a esa búsqueda de la imagen en el sentido no poética, sino pues en sus términos plástica, ¿no? Entonces, digamos que tenía problemas con la cuestión más narrativa, con lo literario, y sobre todo después del expresionismo abstracto, con el pop, pues hubo una serie de pinturas más figurativas que ellos la criticaban por ser como muy ilustrativas, pero en cambio con la poesía se sentía él muy cómodo. De todas maneras, él siempre primaba, para él eran mucho más importantes las formas, el color, la luz, ¿no? que cualquier escena, quiero decir, sí. Siempre la fuerza. Yo, vamos, a mí me parece, no soy tan entendida como vosotros. Bueno, estamos viendo imágenes que, claro, esta exposición se inaugura el viernes, con lo cual no teníamos imágenes de la exposición de aquí, pero todas las que hemos rescatado son del centro José Guerrero, sí. Porque, bueno, pues por ilustrar un poquito y esas maravillosas cerillas que tiene ahí. Aquí lo dejamos de sorpresa, pero está quedando maravilloso. Sí, estabais hablando de las diferentes etapas que fue pasando, ¿no? Pero quizá en la mitad de su vida fue cuando más cambió, cuando se notó más ese cambio más radical. Bueno, en realidad él tuvo distintas etapas, o sea, hay unos primeros años de formación hasta 1950, en el que después de estudiar Bellas Artes se integra en lo que la crítica llamó la escuela, la nueva escuela madrileña, en torno a la Galería Buchholz. Era gente que probaba una neofiguración, o sea, desde la figuración, pero aprendiendo de la aventura vanguardista anterior, ¿no? Eso terminó cuando se fue a Nueva York. En Nueva York ya directamente pasó a la abstracción, en un primer momento lo que se llamó la abstracción biomórfica, es decir, que seguía habiendo una serie de figuras, lo que pasa es que eran abstractas, eran óvalos, eran elipses, era una serie de signos muy derivados para que se entienda, pues, de Miró, por ejemplo, y otros grandes artistas, ¿no? de la época. Y luego se pasó ya puramente al expresionismo abstracto, sobre todo hasta mediados de los 60. Después de eso siguieron unos años en los que trataba digamos, organizar un poco más esa cosa tan libre y tan gestual, que le dio paso ya a las fosforescencias, que es su época de los 70, donde tenía unos cuadros mucho más construidos, mucho más arquitectónicos, y esos progresivamente también fueron evolucionando hasta ya su obra final. Entonces, en todas esas etapas, que puede haber como 5 o 6, pues él consiguió grandes logros, que es lo bueno. O sea, no es un artista que tuviera, digamos, que encontrara su voz y se quedara ahí, sino que siempre estaba buscando. Exactamente. Bueno, chicos, pues me encantaría seguir charlando con vosotros, pero aquí el tiempo vuela. Sí que podemos verla desde el viernes 29 hasta el 22 de mayo. Vale, sí. Pues muchas gracias por acompañarme. También simplemente una cosa, estamos trabajando mucho también con Antonio Piedra, el director de la Fundación Jorge Guillén, y también nos comunicaremos porque haremos una jornada para que él nos cuente sobre este homenaje, y más gente que vamos a invitar. Perfecto. Que os va a encantar. Pues nada, muchas gracias, como os decía, y bueno, esto ha sido ya todo por hoy, y ahora os dejo con El Arca de Noé. El Arca de Noé en la Plaza Santa Cruz, número 1, patrocina esta sección.
Y continuamos otra semana más aquí en el Arca de Noé, Plaza Santa Cruz número 1, y estoy por hacerle la entrevista a él porque está mirando todo el rato a cámara. Les presentamos a Manchas, que ha venido aquí pues a hacerse una revisión. Y bueno, ¿qué ha pasado, Dolores? Bueno, Manchas, el caso de Manchas ha sido un caso bastante complicado. La primera vez que le conocimos, fue un sábado de urgencias. Vino, pues nos llamaron al teléfono de urgencias que tenía pues vómitos, diarrea, bueno, con sintomatología gastrointestinal. Entonces, bueno, se le hicieron pruebas, se le hizo una analítica, estaba todo bien. En una radiografía en principio tampoco se vio nada, se le puso un tratamiento para los síntomas que tenía. Pero al día siguiente nos vuelven a llamar los dueños que no le acaban de ver bien, que está desanimado, entonces ya lo que hicimos fue hospitalizarle. Le tuvimos que hospitalizar para poner la medicación en vena porque no toleraba nada, seguía vomitando. Lo que hemos hecho en esta semana que ha estado hospitalizado Manchas con nosotros, pues era un poco terapia de mantenimiento y le hemos ido haciendo pruebas. Al no estar vacunado, pues hemos tenido que hacer pruebas hasta de parvovirosis, porque podíamos pensar que era también una infección vírica. Al final nos ha costado mucho, pero bueno, hemos llegado a la conclusión, haciendo una ecografía, de que lo que tenía era un problema de tipo obstructivo en el abdomen. Pero no comía. El perro comía, pero muy poco, hacía las cacas también pues poquitas, porque claro, comía poco, y lo que tenía era la bilirrubina en sangre. En la primera analítica no se vio ya en analíticas posteriores, y empezó a tener la bilirrubina en sangre aumentada y también las enzimas de colestasis, que se llaman, o sea, de disminución de la velocidad de la extracción de la bilis de la vesícula, pues aumentadas. Entonces, con eso lo que teníamos era un problema en los conductos biliares, pero no sabíamos por qué. ¿Cuál era la causa? ¿Por qué no eliminaba la bilis de manera normal? Bueno, pues al final, como te digo, por ecografía al final lo pudimos ver. Hicimos una ecografía a Manchas, como es tan bueno se dejó él solito, sin sedar ni nada, y le pudimos hacer una ecografía en la que vimos que, bueno, a la altura del duodeno había un elemento extraño, una reacción extraña que no sabíamos muy bien lo que es. Entonces eso muchas veces nos preguntáis si con las técnicas, si con una ecografía, por ejemplo, cualquier caso, no solo Manchas, si con una ecografía vas a ver lo que tiene el perro o con una radiografía voy a saber lo que tiene el perro. Pues a veces sí, pero a veces no. Son pruebas diagnósticas y son, en este caso, la radiografía y la ecografía son pruebas de diagnóstico por imagen. A veces nos dan pistas, a veces podemos saber lo que es, pero a veces hay que indagar más. Entonces, en el caso de Manchas tuvimos que indagar más. En Valladolid no tenemos más técnicas de imagen, pero también existen para los perros, para los gatos, están disponibles también resonancias y TACs. En Valladolid no tenemos la suerte de momento, o sea que la siguiente técnica, cuando tenemos las cosas un poco dudosas, lo siguiente que hay que hacer se llama laparotomía exploratoria. ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? Es lo que le hemos hecho esta mañana a Manchas y bueno, ya se está recuperando fenomenal. Una laparotomía exploratoria significa abrir el abdomen y ver, explorar. Muchas veces esa simple cirugía es curativa, como en el caso de Manchas. Abriendo, sabemos lo que hay, y en el caso de Manchas lo que tenía era rotado el mesenterio. El mesenterio es un ligamento que sale del estómago y que une diferentes órganos. Si se rota o se da una vuelta o está mal colocado, puede ocluir, en este caso lo que ocluía era el sistema biliar, puede ocluir, puede comprimir, puede hacer que el intestino se quede ahí encarcelado dentro de una bolsa, que es lo que nos pasaba con Manchas, y fastidiarnos mucho, provoca dolor y provoca la sintomatología gastrointestinal que tenía Manchas. Y en este caso, simplemente con abrir, ordenarlo todo como tendría que estar y cerrar, hemos solucionado, por una parte, hemos diagnosticado lo que era y por otra parte, hemos solucionado el problema. Bueno, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Bueno, en esta captura de la ecografía precisamente estamos viendo la vesícula biliar, que está pues bastante llena. Lo que te dije, pues la vesícula biliar le costaba vaciarse, no sabíamos por qué, había una causa obstructiva y vimos luego que bueno, en el duodeno había un problemilla. Lo que te digo, por ecografía nos vale para explorar el abdomen, ver si tiene alguna alteración en algún órgano, pero muchas veces, por ejemplo, esto, que era una torsión, una semitorsión de ligamentos, pues no, es difícil diagnosticar. No llega. Claro, no llega. Pero lo que podemos ver es, bueno, pues poder decir con seguridad que los riñones ecográficamente están normales, que la próstata ecográficamente está normal. O sea, podemos ir teniendo cada vez más información. Bueno, o sea, que antes de intervenirle habéis hecho todo tipo de pruebas para descartar, ¿no?, lo que tuviera.
Claro, exactamente. Pues pudimos mirar que no había una masa, que no es lo mismo abrir sabiendo que te vas a encontrar una masa enorme y que tienes que operar, a abrir pensando que, bueno, que el problema que vas a tener es simplemente menor o si es una masa va a ser pequeña. O sea, cuanto más información, mejor. Que hay gente que me dice, bueno, ¿por qué no le has abierto directamente desde el principio? Pues bueno, por poder se puede hacer. Hay que evitar las pruebas invasivas en un principio. Pero claro, eso es. Hay que ir siempre de menos a más. Entonces es mejor pecar de cautos y ir poquito a poquito y actuar cuando tenemos que actuar, que bueno, que abrir sin una meta real. Bueno, Manchas, ¿has estado a gusto? ¿Has estado bien? Eso es que sí, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo que ya le veis que se ha recuperado fenomenal de la cirugía, que aunque tiene una costurona muy larga, pero tarda lo mismo en cicatrizar una cicatriz así de larga que así de pequeña. Y como nos ha servido en este caso para curarle, mira, lo que sí que hay que tener cuidado que no se chupe. Para curarle, pues ha merecido la pena. Así que nada, Mancha se despide, contento de que ya se haya solucionado su problema. Perfecto, pues nosotros también nos despedimos desde aquí, desde el Arca de Noé. Hasta nuestra próxima cita. ¡Chao! El Arca de Noé en la Plaza Santa Cruz, número 1, patrocina esta sección. Y como cada semana tiempo para la Diputación de Valladolid, hoy les queremos invitar a que no se pierdan una exposición que podemos disfrutar en la sala de exposiciones del Palacio de Pimentel hasta el próximo 28 de febrero. Su título, Roberto Valle, Obras y Proyectos en la Diputación de Valladolid. Y precisamente Roberto Valle, el arquitecto, nos acompaña esta noche para hablarnos de ella. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido, un placer, Roberto, contar con alguien de la talla de este arquitecto. La verdad que es un lujo tenerlo en el programa y sobre todo hablar de esta exposición magnífica que se compone, bueno, pues de fotografías, maquetas y un sinfín de muestras de todo lo que se ha realizado en estas más de 3 décadas de trabajo, ¿verdad, Roberto? Así es. ¿Qué podemos disfrutar en la exposición que además inauguraba el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, y le alababa ampliamente? Bueno, pues la exposición en definitiva lo que recoge es parte de los trabajos que he hecho yo a lo largo de esta etapa tan larga, ¿no?, de casi más de 30 años, y he hecho una selección de aquellas obras que me parecían como más representativas desde el punto de vista arquitectónico. También es verdad que tenía la limitación del tamaño de la sala, que no me permitía llevar todos los trabajos. Pero bueno, yo creo que en definitiva están aquellos que son más interesantes. Entonces estos trabajos los he seleccionado, como digo, desde un punto de vista arquitectónico y el recurso que se ha utilizado ha sido el de la fotografía, el de las maquetas de cada una de las obras, que es un recurso que nosotros utilizamos mucho los arquitectos, ¿no?, para poder expresarnos tridimensionalmente, ¿no?, con nuestras ideas, pero creo que también es un recurso muy didáctico para la gente porque son fáciles de leer y de entender. Eso es. Y la exposición se completa también con un vídeo que he hecho con aproximadamente 300 imágenes que recogen aquellos momentos más singulares de estas obras, ¿no?, y la repercusión que tuvo en los medios de comunicación, en fin. Y por último, bueno, pues hay una vitrina en la que se exponen pues aquellas revistas y publicaciones que se hicieron eco en su momento de estas publicaciones, de estas obras, y que de alguna forma, bueno, decir también que son casi todas obras que están premiadas y reconocidas con premios tanto nacionales como internacionales, como es el caso de Almenara, que tiene un Europa Nostra, o el Museo del Vino, que fue en su momento seleccionado para los premios Mies van der Rohe. Casi nada, ¿eh? Como están viendo, desde luego les decimos, invitado importantísimo el que tenemos hoy con nosotros y lujo de exposición que les invitamos a que no se pierdan. También hablábamos de ese catálogo realizado también por Leopoldo Uría, el exdirector de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, un catálogo que además tenemos aquí que podemos mostrar a cámara, y otro catálogo que yo no quiero que se lo pierdan, lo tenemos también aquí, que es único. Roberto, cuéntenos. Bueno, pues en este libro, que es el libro catálogo, que el contenido es el de la exposición, pues es un libro en el que he puesto yo especial interés en su diseño, ¿no?, en la maquetación, en la edición de su formato, que es un formato, como se puede ver, cuadrado. Está hecho con cartón reciclado y lleva el nombre del título del libro de una forma también muy discreta, como estampado, ¿no? Recuerda de alguna forma esos hormigones, entonces estampa el nombre, ¿no? Entonces su contenido, pues como digo, es el de las 14 obras, lleva 3 prólogos, uno del presidente de la Diputación y 2 de otros 2 arquitectos de reconocido prestigio, y pues lleva un texto mío que a modo de balance pues hago un poco una visión así global y un repaso de todas estas obras, ¿no? Las obras están muy documentadas con fotos, textos y planos. Y además obras que son
reconocibles por todos, como decimos, y que son joyas auténticas de nuestro patrimonio, porque también se ha tratado de dar ese valor que tiene al patrimonio, de cuidarlo, aparte de realizar también obras modernas y actuales. Exactamente, yo creo que en la exposición hay una serie de obras que tienen en común que han sido intervenciones en edificios singulares, muchos de ellos, bueno, pues declarados incluso BIC o monumentos nacionales, como el Museo del Vino y tal, en el Castillo de Peñafiel. Entonces esto sí que es verdad que también fue una política de la institución, ¿no?, el intervenir en estos edificios, que con esta función o adaptación, ¿no?, a nuevos usos ha permitido, pues desde el caso del Zorrilla, de recuperarlo cuando ya se daba por perdido. Un teatro que además adoran, todos los que actúan allí lo adoran, dicen que qué bombonera tan bonita, que ha quedado precioso. Bueno, pues como digo, en el caso del Zorrilla, pues se ha recuperado un edificio a punto de perderse. En Almenara se ha recuperado un yacimiento de una villa romana del siglo IV, ¿no?, que estaba expoliada, y gracias a esta intervención pues ahora se puede visitar, incluso tiene un museo previo, ¿no?, que introduce a los visitantes en el mundo de las villas romanas. El caso de Peñafiel ya es conocido, ¿no?, de un castillo que estaba también en malas condiciones, y que el haber ubicado allí el Museo del Vino pues ha permitido que el castillo también ahora tenga un mantenimiento más continuado, se han mejorado las condiciones de seguridad, y yo creo que en ese es un caso de una armonía, ¿no?, que se ha conseguido, ¿no?, entre una intervención moderna y contemporánea y un edificio ya existente. Ese equilibrio, me imagino que sea lo más difícil, readaptarlo, todo ese material que encontramos de hace tantos siglos en ocasiones, readaptarlo con la visión de ahora, ¿no?, con la visión actual, moderna. Exactamente, ese es un poco el reto, ¿no?, lo antiguo y lo contemporáneo, ¿no?, y buscar hacer que casen. Exactamente, buscar esa armonía, y como se suele decir, yo siempre lo digo en el caso del Museo del Vino, ese maridaje casi perfecto que al final existe entre el museo y el castillo, ¿no?, que conviven ahí casi perfectamente, ¿no? Y que si se dan cuenta cuando visitan pues algunos de los edificios de los que les estamos hablando, su vista realmente ve esa armonía, porque nada le choca, ve que todo está integrado perfectamente, y ahí está yo creo que un poco la clave, y casi hacer un poquito de magia, Roberto, para que todo quede tan fusionado. Exactamente, yo creo que en el fondo, y no tan en el fondo, los arquitectos somos un poco magos, ¿no? O sea, con lo que trabajamos es con el espacio, y al final yo mismo me he sorprendido muchas veces, ¿no?, con algunas de estas intervenciones, como es el caso del Castillo de Peñafiel, donde un patio tan pequeño, ¿no?, pues al final, cuando entras dentro del museo, ves realmente un espacio enorme, grande, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo de magia, ¿no? Tiene algo de magia el poder convertir o sacar partido, ¿no?, como ha pasado también en el caso del Zorrilla, ¿no?, en estas dependencias que dan a la Plaza Mayor, que es un edificio muy estrechito, ¿no?, pues poder al final introducir allí pues una sala de exposiciones o una cafetería como la del Zorrilla, ¿no? Pues yo creo que en ese sentido sí que es verdad que somos un poco magos. Pues me gusta, y sobre todo disfruten de esa magia en todos los edificios que Roberto Valle pues nos ha dejado, donde ha dejado su impronta, y sobre todo visiten esa exposición, como les decimos, en el Palacio de Pimentel, que hasta el próximo 28 de febrero recoge pues lo más importante de su obra. Y antes de despedirnos, porque el tiempo vuela en televisión, Roberto, tengo un libro más que especial, porque la portada, esta pasta, cuéntanos qué es esto. Bueno, pues se han hecho de los 300 ejemplares, 20 se han hecho con esa portada, ¿no? Y esa portada tiene la particularidad de que está hecho con un material nuevo que se hace en la India, y es una pizarra flexible. Es decir, que siendo un material pétreo se puede doblar, y a mí me parecía muy interesante incorporarlo al tema del libro por su relación con la arquitectura y también por su aspecto de textura al cogerlo, y hace que cada uno de estos libros sea único, porque esa pieza desde luego es única, ¿no? Única, absolutamente. Exactamente. Roberto, gracias por su trabajo durante estos más de 30 años, un trabajo único y que desde luego perdurará y será eterno en nuestra provincia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena por la exposición. Gracias. Nosotros, como les decimos, ahora nos vamos un momentito a publicidad, pero ni se muevan, que todavía queda mucho 8 Magazine. Hasta ahora.